Muchas gracias por la invitación, es un placer estar de nuevo aquí en Porto Alegre. Siempre me han tratado demasiado bien acá, así que vengo con gusto. Algún día me voy a quedar y no me van a poder echar tan fácil. Por lo menos hasta que empiece a hablar sobre el conflicto y las negociaciones de Argentina y Brasil, que es el tema sobre el que hoy vamos a charlar un poco, con la idea de hacer en realidad tenía tres ideas diferentes para esta presentación. Y finalmente terminé juntando las tres y voy a hacer tres ponencias en una, de manera que no pienso hablar menos de 2 horas. Bueno, 45 minutos. Un famoso boxeador argentino de los años 40, después de una muy dura pelea, se acercó hasta el ringside y lo saludó a Perón, que en ese momento era presidente, y le dijo: mi general, dos potencias se saludan. Y es un poco la tónica de la relación Argentina-Brasil, que generalmente suelen pelearse bastante, pero terminan saludándose y abrazándose. Me parece que hay a lo largo de la historia una larga colección de aproximaciones y alejamientos, de enfrentamientos, de etapas de alejamiento, de enfriamiento y nuevamente acercamientos que tienen determinantes múltiples. Hay indudablemente una rivalidad estratégica de vieja data. Los dos países, probablemente desde las épocas coloniales, incluso es decir, desde antes mismo de ser países, pretendían ser el referente, la potencia regional, y ese conflicto reaparece una y otra vez, y se inclina hacia un lado o hacia el otro de acuerdo al nivel de desarrollo que a largo plazo van logrando los dos países. Esa rivalidad estratégica muchas veces se plasma también en una competencia económica al interior del espacio regional, en los mercados externos. Nos peleamos por ver quién coloca más soja, quién capta la mayor cantidad de inversiones de la industria automotriz. Aunque acá hay que decirlo también, hay permanentemente a lo largo de la historia fuertes complementariedades en las economías. De hecho, la primera estrategia, o tal vez el primer proyecto de integración regional con visos de concretarse, es el que se planteaba allá por finales de la década del 30, principios de la década del 40, cuando un economista liberal argentino planteaba, Federico Pinedo, la necesidad imperiosa de una integración entre Argentina y Brasil. Claro, Argentina tenía un fuerte déficit con los Estados Unidos y por lo tanto, siendo Estados Unidos la potencia emergente y siendo la potencia a la que Pinedo pretendía vincular la economía argentina, era inviable un enganche bilateral. Brasil en ese momento tenía un fuerte superávit con los Estados Unidos y por lo tanto un vínculo entre Argentina y Brasil que permitiera una expansión comercial argentina en Brasil terminaba de cerrar el círculo, y entonces la integración argentino-brasileña les permitía a los dos países engancharse con la potencia que se perfilaba como dominante. Esa es una de las tantas posibilidades de complementación que aparecen. Indudablemente no vamos a hablar acá de la rivalidad futbolística porque vamos a tener que suspender la charla y nos vamos a pelear, pero tengo expectativa de que la dupla Patito Rodríguez-Neymar funcione en tándem y logremos cierta aproximación ahí, que la van a ver ustedes, no nosotros, que son jóvenes y no podemos comprar a Neymar. Hay indudablemente
algunos estudios muestran que hay ciclos económicos discordantes en los países, entonces muchas veces expansiones en un país se corresponden con etapas contractivas en el otro, con lo cual se generan habitualmente desequilibrios, y cuando uno ve el comercio, uno ve etapas marcadamente desequilibradas para un lado o para el otro, que suelen generar discordias importantes. Ahora, también tenemos una importante cantidad de problemas compartidos, que van desde la necesidad del desarrollo industrial, la necesidad del desarrollo energético, la necesidad del combate a la pobreza, la necesidad de promover y desarrollar regiones interiores, el problema de desequilibrios espaciales de Argentina, de Brasil y del Mercosur en general, no es el de los desequilibrios nacionales entre sí, sino entre polos de un nivel de desarrollo relativo mucho mayor en cada uno de los países, con zonas absolutamente postergadas y atrasadas. Y ese problema es un problema compartido por todos los países de la región. Como también compartimos una cantidad de recursos naturales en zonas de frontera, acuíferos que serán de carácter estratégico en un futuro no muy lejano, y eso nos obliga a pensar determinadas políticas, determinados acuerdos, determinadas políticas comunes, determinados acuerdos de los que no podremos escapar. Y en ese sentido hay a lo largo de las últimas décadas estrategias nacionales que se intersectan y que permiten una franja de compatibilidades, una franja de aproximaciones que son diferentes en cada momento en particular, pero que existen, y en todo caso nos muestran también las potencialidades de un trabajo y una cooperación en la región. Indudablemente va a ser muy difícil una articulación con el resto del mundo sin vínculos bilaterales fuertes. Ya hemos visto en la última década cuando los países de la región negociaron de manera individual, y pienso los acuerdos del 2004 de Brasil y de Argentina con China y con Corea, nos fue bastante peor que en los momentos en que negociamos conjuntamente, por ejemplo, en distintos foros internacionales. Y ahí habrá otro elemento importante. Seguramente el marco general en el que uno tiene que pensar la cooperación bilateral es el de la integración, un proceso que está en marcha con distintas formas, con distintos objetivos, con distintas trayectorias, por lo menos desde mediados de los 80, con los acuerdos sectoriales, y que después entronca con el Mercosur, a mi modo de ver, a partir de una ruptura, un cambio violento del eje de la integración, pero el marco de la integración aparece como un elemento general. Un elemento general que de todos modos incluye diferentes posibilidades que tienen que ver con un proceso histórico, con una trayectoria, y con las necesidades emergentes de un modelo de desarrollo nacional que cada país debe tener para poder integrarse. Nadie se integra porque está de moda, porque es bueno, porque es progresista. En general los países tienden a integrarse porque esa integración les potencia el modelo de desarrollo nacional. Ahora, el punto de partida son esos modelos de desarrollo nacional que permiten entonces entender qué vamos a integrar, cómo lo vamos a integrar, si vamos a avanzar en el comercio, si vamos a avanzar en la infraestructura, si vamos a avanzar en la coordinación de políticas económicas. Hay infinidad de alternativas, pero todas en última instancia nos remiten a las características del modelo de desarrollo nacional, modelos que no necesitan ser iguales, no necesitan ser similares, pero que tienen que ser complementarios, tienen que poder articularse entre sí y tienen que poder potenciarse a partir de la integración. En ese contexto habrá indudablemente influencia de terceros países que intentarán bloquearlo, que intentarán estimularlo. Los organismos internacionales suelen jugar también un papel importante, a veces financiando proyectos
que son clave para la articulación espacial de los países, otras veces como elementos bloqueadores de un modelo de desarrollo, y entonces, por ejemplo, una política compartida puede ser el pago de los intereses y de las deudas con esos organismos para quitarles influencia dentro de la región, como hicieron Argentina, Brasil y Uruguay de manera coordinada hace no mucho tiempo. Hay actores, hay otros actores que van a influenciar y que van a participar del proceso. Las empresas suelen ser un actor fundamental a partir de negocios compartidos, de competencia dentro de la región, de articulación de cadenas productivas, de explotación conjunta de recursos, de búsqueda de mayores escalas. Hay diferentes formas en las que se manifiesta el actor empresarial en el proceso de relaciones bilaterales y de integración, al igual que otros grupos como los sindicatos. Y acá hay una cuestión fundamental que tenemos que poner sobre el tapete cuando hablamos de integración regional en el Cono Sur, que es el papel de la integración para que el mercado de trabajo no avance en la eliminación de estándares, en la flexibilización y en la caída de salarios, sino al revés, en un proceso que mejore las condiciones de vida de los trabajadores. Este es un tema clave que muchas veces queda fuera de la discusión y es un elemento central para cualquier proceso de integración. Muy rápidamente, acabo de enviarles a la revista Ensayos de la Fundación un articulito que espero que les guste, y entonces lo publiquen, y entonces podrán ver la visión completa de esto que estoy planteando de manera introductoria. Yo parto de la idea de que existen por lo menos 3 niveles de determinantes en el proceso de integración que nos van a determinar las características del proceso. Un proceso que tiene como determinante de primer orden los modelos de desarrollo nacional que sirven de base de sustentación, y en esa instancia entonces el espacio nacional, las estrategias nacionales son las que se colocan en primer orden y que permiten trazar objetivos para el proceso de integración que, insisto, dependen de esos modelos de desarrollo. Entonces será potenciar el comercio, será desarrollar la generación tecnológica, articular los mercados de trabajo, asociar cadenas productivas. Ahí es imprescindible ir al terreno concreto. Y acá estamos en un modelo que es exactamente al revés de lo que plantea el modelo neoclásico. No estamos tratando de aislar la teoría pura y las leyes más abstractas del proceso, sino que lo que nos interesa es llenar ese análisis teórico de contenido. Entonces, tenemos algunos elementos de referencia y después hay que ir al análisis concreto de los procesos. Y en este nivel quedan determinadas las pautas macroeconómicas que van a servir de marco al proceso de integración y que van a permitir entonces, a partir de en un segundo nivel de análisis, el desarrollo de la negociación mediante la cual puedan instrumentalizarse esos objetivos planteados y se plasmen en una política o en determinadas políticas cuya base pasa a ser regional. Y entonces acá se corre al centro del análisis la cuestión de la región, una región que deberá instrumentar esas políticas compartidas a partir de determinadas instituciones, las instituciones que le sean funcionales al proceso, no las instituciones que nos marca el modelo de la Unión Europea. Ahí yo soy bastante ecléctico y no estoy muy seguro si la institucionalidad curiosa del Mercosur no es la más adecuada para un proceso de integración como el Mercosur. Y esto nos determinará cuáles son las ramas productivas que van a sostener el proceso de desarrollo económico y social. Por lo tanto, el nivel mesoeconómico es el que queda aquí en el centro del análisis. Y sobre este segundo conjunto de determinantes,
Los elementos que surgen aquí se revierten sobre un tercer nivel en el cual esos acuerdos, esas negociaciones, esos modelos de desarrollo se imponen y marcan la dinámica de los grupos sociales, marcan el potencial y las limitaciones para el sector empresario, marcan las características de la relación capital-trabajo y terminan de impregnar ahora el nivel económico. Sobre esta base hay que ir al análisis concreto. Y el análisis concreto nos ofrece, para el caso de Argentina y Brasil, incluyendo más adelante a Uruguay y a Paraguay, y posteriormente a Venezuela, menos Paraguay, nos ofrece una cantidad de alternativas y de una trayectoria histórica extremadamente rica. Dos momentos quiero marcar, sencillamente porque no tenemos toda la tarde y porque además son los dos momentos que nos permiten entender el momento actual. Y en ese sentido, el punto de partida es la creación del Mercosur, como les decía yo, rompiendo con los acuerdos sectoriales, rompiendo con el modelo de desarrollo que buscaba centrar el proceso de acumulación de capital en el espacio regional de finales de los 80, aparece a principios de los 90 y al compás de la crisis y de la renegociación de las deudas externas de los países, una serie de pautas de política económica que tienen que ver con los elementos del consenso de Washington, con la presión de grupos multinacionales interesados, por ejemplo, en la apertura y privatización del sector de servicios, que se transforman en los sectores dinámicos de la región por aquel momento, impulsan modelos de desarrollo y me resulta muy chocante llamarle al modelo neoliberal un modelo de desarrollo, pero no se me ocurre un término mejor. Entonces sepan disculpar la cuestión. Un modelo de desarrollo compartido por la región en el cual se busca un proceso de crecimiento sostenido a partir de las exportaciones, un proceso que implica la apertura comercial y la apertura de los flujos de capitales de la región y que, según el planteo de algunos académicos, como por ejemplo de la CEPAL de ese momento, incide fundamentalmente sobre las importaciones y por lo tanto es preciso actuar sobre el sector exportador para terminar de cerrar el círculo. Y aparece ahí la idea del regionalismo abierto, es decir, un proceso de regionalización en el cual el comercio intrarregional sea el trampolín para saltar al resto del mundo. Y por lo tanto la integración nos remite a un proceso de integración comercial con esa idea, con esas características, con la idea de que en realidad nuestro objetivo final es el resto del mundo, que esta es nuestra plataforma de lanzamiento y que esa plataforma de lanzamiento tiene que ocurrir a partir de una integración fundamentalmente de tipo comercial, que además en Argentina se va a complementar con una visión estratégica que se llama el realismo periférico, que nos indica que el país no tiene relevancia a nivel internacional y debe vincularse estratégicamente a los Estados Unidos. Brasil va a tener ahí un panorama diferente, va a pensar que más bien el proceso de regionalización le permite actuar en la arena internacional recuperando parte de la fortaleza que perdió con la crisis. Entonces ahí tenemos dos visiones de inserción internacional, dos visiones estratégicas muy diferentes, pero que se articulan en ese punto de contacto y que entonces termina de cerrar el círculo del neoliberalismo, que en ese marco permite la aparición de un superávit comercial para la Argentina, que desde el punto de vista comercial rápidamente va a tener una fuerte expansión. El comercio con Brasil, con el Mercosur, se multiplica rápidamente, mientras sus demás socios tradicionales, la Unión Europea y los Estados Unidos, crecen muy poquitito o se mantienen estancados. Entonces,
sector externo argentino, un sector profundamente deficitario en los 90, se encuentra con un fuerte avance de las exportaciones hacia Brasil que le permiten achicar un poquito el déficit y que le permiten una burbuja de crecimiento de las exportaciones que se va a interrumpir con la crisis que estalla a partir de 1998. Brasil paga el precio de ese déficit comercial con la Argentina porque su interés está en otro lado, no en cuentas externas equilibradas, entonces no hay demasiadas discusiones hasta el estallido de la crisis. Por supuesto, lástima que no se ven bien las letritas, lo podemos explicar. Para la Argentina, el proceso de integración debía servir para saltar hacia el resto del mundo. Cuando uno mira en el 98 las estructuras de exportaciones al Mercosur y al resto del mundo, se encuentra con que el panorama es muy diferente. Que con el Mercosur fundamentalmente el comercio es de manufacturas de origen industrial, mientras que con el resto del mundo es manufacturas de origen agropecuario. Y acá nos aparece, entre otras cosas, la incidencia de las grandes multinacionales automotrices que están en un proceso de regionalización que el Mercosur termina de consolidar. Acá aparece lo que predomina en el comercio exterior argentino hasta hoy, la partida fundamental de las exportaciones argentinas, que oscila entre el 10 y el 12% anual de exportaciones. Desde tiempo atrás, es decir, desde finales de los 80, se llama, según las cuentas estadísticas oficiales, residuos y desperdicios de la industria alimenticia. Basura de la industria alimenticia, eso es lo que exporta la Argentina como principal exportación. Es el resto de la soja luego de extraer el aceite que se vende como alimento para el ganado. Entonces, el perfil es muy diferente, es mucho más interesante el perfil que adquiere el comercio con Brasil, y desmiente un poco la idea de ese regionalismo abierto que implica el salto al mundo. Está descubriendo ahí una serie de potencialidades en los negocios comunes que después van a intentar mantenerse a lo largo del tiempo, aún cuando se abandone el modelo neoliberal. Un modelo neoliberal que se derrumba desde el año 98 en adelante, a partir de la crisis internacional, que después dispara las crisis internas y muestra que esos modelos solamente funcionaban con endeudamiento. Y cuando se acaba el flujo de capitales financieros, se acaba el modelo neoliberal. Lo están comprobando varios países europeos ahora. En ese contexto, Brasil reacciona mucho más rápidamente que la Argentina, y reacciona en el 97 y después más crudamente en el 99 con 2 devaluaciones. La segunda es considerada para muchos, y yo creo lo mismo, el final del Mercosur neoliberal. Ahí, de todos modos, hay 2 interpretaciones diferentes. La mayor parte de los economistas ortodoxos está de acuerdo en que el problema es que Brasil devalúa sin consultar y por lo tanto rompe con la institucionalidad del Mercosur, y el Mercosur deja de ser creíble, los socios dejan de creerse entre sí porque rompen las reglas sin ningún tipo de acuerdo. A mí eso me parece una tontería mayúscula. La cuestión de la devaluación brasileña tiene relevancia porque es el primer paso hacia la salida brasileña del modelo neoliberal. Entonces lo que está haciendo ahí Brasil es rompiendo el modelo de base que le sirve de base de sustentación al Mercosur, y yo agregaría enhorabuena. Y a partir de ahí empieza una trayectoria bastante compleja. Una trayectoria bastante compleja que nos lleva a la búsqueda de un nuevo proceso de integración en el marco de una nueva coyuntura ascendente, después de las crisis de todos los países de la región, hacia el 2003, con ritmos
crecimientos. Todos los países del Mercosur crecen a tasas más altas, más bajas, pero tienen un proceso de fuerte crecimiento, con una fuerte expansión de las exportaciones a otras regiones en una estrategia de diversificación de mercados, pero también vamos a ver que dentro de la región, con el surgimiento de nuevas políticas económicas que apuntan a un tipo de cambio subvaluado y no sobrevaluado como en los 90, que apuntan a tratar de presionar sobre la distribución del ingreso, a tratar de recomponer el mercado interno, a tratar de volver a colocar el eje en lo productivo por sobre lo financiero. Y sobre esa base es que se va a la búsqueda de una nueva integración, yo creo que de una manera bastante poco feliz en términos generales, porque me parece que esa nueva coyuntura ascendente, esas nuevas políticas no terminan de plasmar en un modelo de desarrollo nacional claro, preciso y pensado, y por lo tanto el Mercosur neoliberal desaparece porque ya no tiene sentido, pero no se modifican sus características y por lo tanto tenemos un proceso de integración totalmente desadaptado a las trayectorias internas de los países, centrado sobre un aspecto que ya pasa a ser secundario, sin pensar sus nuevas características para el proceso, lo cual da lugar a una cantidad importante de dificultades. Esas dificultades tienen que ver con un intercambio crecientemente desequilibrado. Ahora es Argentina la que empieza a tener un déficit creciente con Brasil. En ese contexto se marcan cada vez más las asimetrías entre los 4 países miembros, y Uruguay y Paraguay protestan de manera permanente por la ampliación de esas asimetrías, y eso da lugar a discusiones muy fuertes dentro del bloque. Esas diferentes cronologías cíclicas se marcan nuevamente, y ahí podemos ver un trabajo de un amigo de la Universidad de Río de Janeiro que pone muy clarito el foco sobre esto. Un personaje fabuloso, Alexis Salustian, es un nieto de armenios, hijo de argentinos, nacido en Francia porque los padres habían emigrado para escapar de la dictadura, y él escapa de Francia, de la desocupación, y termina trabajando en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Son esos personajes que solamente tienen por fuerza que terminar de nuevo en América Latina. Él marca claramente la existencia de ciclos con cronologías distintas entre, por un lado, Brasil y Paraguay, y por el otro lado, Uruguay y Argentina, que al tener fases diferentes en un mismo momento generan indudablemente ruidos importantes, sobre todo en materia comercial. Hay un creciente aumento de la competitividad y de la competencia dentro de la región. Hay una problemática ecológica que en algunos momentos cobra una fuerte radicalidad, sobre todo ahí tiene Uruguay un papel muy fuerte con la discusión de las papeleras en la frontera. Y en ese contexto empiezan a aparecer trabas al comercio dentro de la región que no se correspondían a lo que decían los acuerdos del Mercosur, trabas que dan lugar a una negociación permanente dentro del bloque y que por otras razones suelen terminar aceptándose, pero que también impulsan negociaciones por afuera del Mercosur para encontrarle un camino nacional por afuera del proceso de integración. Y en definitiva, lo que a mí me parece que se recorta en este contexto es la ausencia de un concepto compartido o complementario de desarrollo. Falta ese primer nivel de determinantes que veíamos al principio, y eso hace que los demás niveles de determinantes tampoco funcionen. Y esto
hace que el Mercosur entre en un largo proceso de crisis que nos acompaña hasta ahora. Ahora, la crisis no significa la disolución del bloque. Y esto tiene que ver con que aparecen algunos elementos que permiten mantener el proceso vivo. Y eso tiene que ver con la coordinación parcial de política exterior, hablábamos de esto recién, en algunos casos se negocia por afuera, pero en otros los países van en bloque y suelen conseguir ahí los mejores resultados en la arena internacional. Pasó, por ejemplo, en los momentos en que se coordinaron las posiciones en la Organización Mundial de Comercio. Hay una decisión política de seguir adelante porque sirve políticamente el Mercosur y entonces se pueden tolerar problemas en la integración económica. Sigue además el Mercosur porque la interrelación comercial, sobre todo en algunas ramas de la producción, son demasiado intensas como para volver atrás. El sector automotriz no tiene retorno, al revés, está pegando un salto todavía mayor en su escala espacial. Y entonces aparecen ahí también algunos compromisos para tratar de reducir asimetrías, como el POSEM. En esa dinámica, algunas problemáticas específicas, políticas y económicas y energéticas, permiten pensar en la ampliación, que termina con la incorporación de Venezuela. Algunos problemas bilaterales pueden enmarcarse y discutirse y encontrarse soluciones como la cláusula de adaptación competitiva que firmaron en su momento Brasil y Argentina, que le permitía a un país introducir determinadas restricciones si algún sector económico estaba amenazado y después implementar una política estructural. Eso se escapa de la integración comercial, pero sirve como para matrizar problemas importantes. Y aparecen iniciativas como el Banco del Sur, que nunca terminan de concretarse de todo, pero tampoco terminan de desaparecer de todo. Y hay, en el marco de una intensificación del comercio y las inversiones, algo así como una negociación cooperativa, en donde los problemas terminan siempre encontrando alguna solución, aun cuando no sea la óptima y la más adaptada a un proceso de integración como un negocio. Ahora, con la crisis internacional, el escenario vuelve a cambiar. Los países de la región tienen un fuerte impacto sobre sus cuentas externas, muy diferente, o bastante diferente, con serios problemas en el mercado de divisas, con una desaceleración del crecimiento, con la aparición de un dilema entre inflación y crecimiento, más marcado en Argentina, menos en otros países, pero en general eso aparece en toda la región. Esto se ve si uno mira algunos indicadores. En el caso de la Argentina, por ejemplo, es notorio el aumento de la inflación, aun cuando las estadísticas están truchadas, diríamos nosotros, falsificadas. En el caso de Brasil, por ejemplo, es mucho más suave. Pero, por ejemplo, Brasil tiene un déficit de cuenta corriente que la Argentina no lo tiene o lo empieza a tener en el 2011 muy suavecito. El problema de divisas de la Argentina tiene que ver con la fuga de capitales, no con un problema de cuenta corriente, y ahí tenemos diferencias importantes para pensar la política económica. Y en ese contexto nos aparece el primer semestre de 2012, donde se intensifican las restricciones que Argentina impone en el comercio con Brasil y desencadena una fuerte discusión entre los dos países, con presión por parte de los grupos industriales de ambos países, y coloca a las relaciones en el punto de máxima tensión de los últimos. Ahora, ese proceso yo creo que uno lo puede entender solamente si mira, entre otras cosas, la propia coyuntura de la Argentina. Una coyuntura que tiene algunos problemas económicos relativamente importantes, pero no catastróficos, pero sí una situación política muy compleja. Hay indudablemente una tendencia al estancamiento, una aceleración de precios con revaluación de la moneda, porque el dólar empieza a actuar como ancla de los precios, y ahí no estamos hablando de economía, acá
una violenta puja por la distribución del ingreso, porque los grandes grupos económicos, las 200 grandes empresas que manejan los precios en la Argentina, se niegan a aceptar aumentos salariales y trasladan inmediatamente los aumentos de costos a los precios, en el marco de una puja política que yo creo que tiene mucho de intento de hacer caer al gobierno de Cristina Kirchner. Entonces la aceleración de precios hay que verla desde el plano político más que desde el plano económico. En ese contexto, y por la revaluación, pero también por el estancamiento internacional, el superávit comercial se reduce cada vez más, y sobre todo se reduce porque hay un sostenido déficit en el sector energético. Y acá aparecen algunos problemas estructurales que la Argentina no solucionó en la última década y que ahora explotan. En el caso del sector energético, la producción de energía ha tendido a disminuir, sobre todo la extracción de petróleo tendió a disminuir, y eso convirtió al sector de exportador en fuerte importador, con una empresa líder, Repsol, que transfería hasta su estatización hace pocas semanas sus ganancias enormes hacia su casa matriz. Y cuando uno mira el problema de divisas de la Argentina, se encuentra exactamente con las importaciones de combustible más las transferencias de utilidades de Repsol. Ese es el hueco de divisas que tiene la Argentina. Por supuesto que hay otros factores que juegan, pero cuantitativamente ahí tenemos el problema o el indicador central. En ese contexto hay una remisión de utilidades muy grande hacia el exterior, que es el comportamiento típico de las filiales en periodos de crisis, que en general suelen remitir sus ganancias para sostener la actividad de la casa matriz. Es un comportamiento absolutamente normal en tiempos de crisis. Lo que hay en la Argentina es una fuerte fuga de divisas y una presión compradora que tiene que ver en parte con la revaluación, pero que la revaluación nos permite los precios, y en parte por una corrida financiera que de nuevo intenta poner en jaque al gobierno. Y en ese contexto hay una enorme cadena de vencimientos de la deuda externa, que uno lo puede ver. Bueno, acá vemos que el saldo comercial en el 2012, que son estas barritas rosaditas, es mes a mes más chico que el del 2011, y que entonces ya no permite generar las suficientes divisas como para el pago de la deuda. Típico de comportamientos en épocas de crisis política de la Argentina: aumento de las retenciones, conflicto con el campo, violenta fuga de capitales, fuga de capitales se llama en la Argentina no solo a las divisas que se remiten al exterior, sino a la compra de divisas que uno después guarda debajo del colchón, como decimos nosotros. Se fugan del sistema, no necesariamente del país. Acá en este punto se logra controlar políticamente la situación y las reservas vuelven a incrementarse hasta una nueva escalada del conflicto que nos lleva a una violenta caída de las reservas, que llevan a la introducción de importantes restricciones en el sector externo. Yo quería mostrarles esto. Normalmente Argentina venía teniendo, estos verdecitos son los préstamos que el Banco Central le dio al Estado y que el Estado debe devolver y no va a devolver, entonces nos podemos olvidar. Pero Argentina venía teniendo un cronograma de vencimientos en los años anteriores que andaba más o menos en torno a los 15.000 millones de dólares, que se cubrían casi por completo con el saldo comercial. De repente el saldo comercial cae y este año hay una enorme cantidad de vencimientos de la deuda externa que para los próximos años vuelven a los niveles anteriores y permiten pensar en una suavización de la crisis. Ese es un tema central, esa cantidad de vencimientos es muy importante. Esto lleva a una fuerte reacción por parte del gobierno, que introduce restricciones comerciales para tratar de reconstituir
el saldo comercial favorable, y ahí, dado que Brasil tiene un superávit con la Argentina, es el principal afectado por esas restricciones, también lo es por ser el principal socio comercial. Hay una fuerte restricción en el mercado de divisas. Ayer intenté comprar reales para eventualmente poder tomarme un taxi desde el aeropuerto si Carlos no podía ir a buscarme. No me vendieron. Mi condición fiscal de mi condición fiscal no se desprende que yo pueda realizar un viaje al exterior, me dijeron en la oficina de impuestos, y por lo tanto no autorizaron a que yo quería comprar 200 reales, no me dejaron. A ese nivel llega la restricción en el mercado de divisas hoy. Es muy difícil acceder a divisas para lo que no sean transacciones comerciales, y para las transacciones comerciales es un poco más suave, pero también hay restricciones importantes. Por lo tanto, los controles cambiarios se incrementaron, y lo que hay además es una fuerte coordinación de los organismos de control. Esto me parece extraordinario. Para comprar divisas, uno tiene que justificar primero que está pagando impuestos por ese dinero, es decir, que el dinero está en blanco. Tiene que recibir una autorización del organismo que controla el lavado de dinero, para mostrar que ese dinero no viene de un procedimiento de lavado. Hay toda una serie de organismos del Banco Central, de la Oficina de Impuestos, de la Oficina de Lavado de Dinero y demás, de la Oficina de Aportes Jubilatorios, para controlar. Esa es la forma en que se controlan las divisas en Argentina. Como en Argentina todo el mundo evade, si uno controla el pago de impuestos, queda todo el mundo fuera del mercado oficial. Seamos serios en esto y digamos cómo funciona en Argentina. Con la estatización de YPF parcial, se eliminan en principio las remisiones de utilidades al exterior, y debería a partir de ahí empezar una política energética que permita en un plazo de pocos años volver al autoabastecimiento energético. Debería, no está plasmado, debería ser la intención. Mi amigo Axel, el viceministro de Economía, lo ha planteado en reiteradas ocasiones. El plan debería aparecer en los próximos días, todavía no apareció, pero me imagino que algo aparecerá. Se reformó también la Carta Orgánica del Banco Central, que elimina la independencia del Banco Central y permite la disponibilidad de las reservas de divisas para pagos de la deuda, pero también, y esto me parece que es central, esto es clave, para utilizarlas como fondos para créditos para la actividad productiva, que es algo que en la Argentina había desaparecido por completo, el crédito. El Banco Central de la Argentina estaba sentado sobre 50.000 millones de dólares y no tenía fondos para prestar. Es un absurdo. Esto es lo que hay detrás de la reforma de la Carta Orgánica. Y hay un estímulo muy fuerte a la demanda interna, tratando de evitar filtraciones. Es decir, se trata de reactivar la economía, volver al sendero del crecimiento a partir de un mayor consumo interno, con restricciones comerciales para que los estímulos al consumo interno, que son fundamentalmente distribución del ingreso vía aumentos salariales, o la asignación universal por hijo para todas las familias que tienen hijos, préstamos para la compra o construcción de viviendas y demás, no se filtren hacia las exportaciones, hacia las importaciones, y desequilibren aún más el sector externo. Como ya me van a echar, vamos a pasar rápidamente. Para el año que viene tenemos mejor perfil de vencimientos de la deuda, pero seguramente las turbulencias políticas y cambiarias van a seguir, porque el mercado cambiario normalmente abre en la Argentina una psicosis. La clase media, si no puede comprar dólares, entonces necesita comprarlos. Y entonces cuando uno cierra el mercado cambiario, muy difícilmente puede volver a abrirlo sin
que eso significa una estampida catastrófica. Entonces ahí yo supongo que las restricciones van a seguir. Va a haber, supongo, un mayor estímulo de la dinámica interna y eso, en todo caso, puede complicar la balanza comercial. Y lo que sigue pendiente son las necesidades de políticas estructurales, sobre lo que hablan de algún trabajo, de algún librito que publicarán próximamente en esta benemérita casa de investigación. Bueno, muy cortito para cerrar el panorama sobre la relación Argentina y Brasil. Yo les decía que hay un crecimiento de la importancia de Brasil y del Mercosur en general para las exportaciones argentinas, sobre todo en los últimos años, frente a una pérdida de participación de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y de un crecimiento importante de China, pero que es menos impactante cuando uno ve la participación de lo que suele hablarse. Frente a eso, las importaciones de la Argentina crecieron mucho desde el Mercosur, sobre todo en la primera etapa de la reconstrucción, y a medida que se fue avanzando en una sustitución de importaciones, y sobre todo cuando empezó a desacelerarse la inversión hace 2 o 3 años, de nuevo empieza a caer la participación. Y acá está lo que hablábamos del acuerdo con China. Acá sí, ese acuerdo que firmó Argentina con China impacta curiosamente sobre las compras, genera también un déficit importante con China, y China desplaza parcialmente también al Mercosur como proveedor de productos de la Argentina. Las inversiones brasileñas, de las que en Argentina se habla como si fuera una avanzada del Brasil que acaba de comprar la Argentina, cuando uno mira el cuadrito se ve que no son tan importantes. Sí ha avanzado 2 casilleros, yo diría uno más después de la salida de Repsol, ahora debería estar en tercer lugar. Y acá tenemos lo que yo les decía. En ese contexto de restricciones, lo que uno no puede dejar de ver es que el comercio entre Argentina y Brasil ha crecido de manera enorme. Visto de la Argentina, las importaciones provenientes de Brasil se han elevado hasta el máximo nivel histórico. Y las exportaciones a Brasil también, pero mucho más suavecito, y acá tenemos entonces la enorme brecha comercial de la que Argentina permanentemente se queja. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver fundamentalmente con 2 factores. El primer factor es que el comercio bilateral depende crucialmente de la demanda interna del otro país. Es decir, cuando la demanda interna de un país crece, crecen sus importaciones. Cuando Argentina viene creciendo más rápido que Brasil en la última década. Y eso significa también que las importaciones argentinas de productos brasileños crecen mucho más rápido que las exportaciones ante un Brasil que crece más suavecito. Este es el fruto lógico de una relación comercial que tiene como punto fundamental las demandas cruzadas. Demandas cruzadas que de todos modos se han se han intensificado para el caso de Argentina de una manera notable. Cuando uno mira la elasticidad de importaciones del Producto Bruto, ha pegado un salto enorme en el caso de las compras argentinas. Argentina ahora, por unidad de producto, compra mucho más productos brasileños que en los 90, incluso a pesar de la crisis y a pesar de las restricciones. Y en Brasil ha caído esto muy suavecito, y acá tenemos otro elemento importante. La importancia de la demanda interna argentina para las importaciones provenientes de Brasil es más fuerte que la importancia del crecimiento de la demanda brasileña para las exportaciones argentinas. ¿Cómo reconstruir el proceso? Punteo y después discutimos la cuestión, y esta es la última, la minita. Yo creo que indudablemente con este panorama que estoy planteando es muy difícil pensar que la integración comercial va a seguir siendo el eje del proceso.
En la medida en que sigamos sentados sobre una integración fundamentalmente comercial, la crisis bilateral, las restricciones van a seguir operando como factor de crisis importante. Yo creo que hay que volver a la idea de integración negativa y positiva de la que hablaba un investigador alemán que se llama Fritz Schaap. Negativa y positiva no como buena y mala, sino que la integración negativa es la que elimina restricciones y la positiva es la que construye políticas efectivas. Tenemos una integración negativa, hemos reducido aranceles aduaneros. Tenemos que avanzar hacia una integración positiva en la cual se construyan políticas comunes. Políticas que sustenten la expansión regional, que den solución a los problemas energéticos que tiene prácticamente toda la región. Brasil, incluso con el descubrimiento del petróleo hace poco tiempo, todavía sigue con problemas energéticos y en la Argentina es un tema clave. La infraestructura en cada uno de los países, pero la infraestructura que vincule a los espacios nacionales de toda la región, es el punto de apoyo para la expansión regional y para un proceso de integración mucho más profundo, que necesita además consolidar la industria en toda la región y por lo tanto acá surge también necesidad de coordinar políticas, lo mismo que para tratar de eliminar las asimetrías internas y externas de la que hablábamos. Todos los países tienen un serio problema de pobreza y empleo y habrá que trabajar sobre eso de manera conjunta. La proyección internacional es un elemento que también debe plantearse en este esquema y habrá que pensar la institucionalidad que corresponde con esto. A ver si no hay nada.